Shalom, ¿cómo están? Saludos a todos. Dios les bendiga. Una nueva porción de la palabra del Señor. En este caso, la parashá número 39, Jucat. Y el significado de esta parashá es estatuto de. Y nos corresponde leer la aliyá número 6, que está en el libro de Números, o Bamidbar. Nos costó, pero llegamos al del, nombre, del a capítulo pronunciarlo. 21, del versículo 10 hasta el versículo 20, es la parashá de hoy. ¿Cómo estás, mi vida? Bien, mi tesorito, ¿y tú? Bien, gracias. Feliz estoy, po. ¿Por qué? Porque el Señor ha concedido estos deseos Amén. personales, así que alegría, me he sentido muy gozosa. El Señor es bueno, ¿no es cierto? Sí, Es fiel y para siempre su misericordia. así es. Y bueno, Él dice, deleítate a sí mismo en En Jehová, Jehová, y Él concederá los los anhelos anhelos de de tu tu corazón. corazón. ¿Estás deleitado en el Señor entonces este tiempo? Yo creo. Amén. Yo también estamos muy agradecidos por la oportunidad de estar juntos de nuevo compartiendo un café con raíces, Con con aroma aroma a a Torá, Torah. de aquí de la ciudad de Chillán. Amén. Por acá estamos paseando para llevar este café con raíces. Ujú. Es tan importante que nosotros podamos alabar al Señor en todo tiempo, Amén. ¿cierto? Que nuestra boca se llene de continuas alabanzas en todo tiempo, eh, guarda relación con el estado espiritual que está en nuestro corazón. Y es importante que reflexionemos en esta paracha que nos introduce un poco en este contexto. Vemos que el pueblo de Israel ha estado viviendo las consecuencias de una rebeldía, ¿no es cierto?, que lo llevó a ser eh, sancionados, por decirlo así, por el Padre, ¿no es cierto? Después de 10 veces de haberse rebelado contra él, ya tuvo que tomar distintas acciones y una de ellas guardó relación con dejar que esta generación que no se atrevió a tomar la tierra prometida cuando debía, vagara por el desierto. Ujú. Vamos a leer la palabra del Señor en la porción que nos está asignada hoy día y vamos al libro de Números del versículo, o sea, del capítulo 21, perdón, del versículo 10 al 20. Sí, de todas maneras, siempre que abramos la palabra del Señor tenemos que orar. Amén. ¿Por usted, mi vida? Amén. Bendito Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Sí, Señor. Señor. Sea usted, Señor, guiándonos, Señor, en este estudio, en esta reflexión, Señor, Amén. dándonos conocimiento, sabiduría, Señor. Y que tú abras los corazones, Señor, y los oídos estén prestos, Señor, a escuchar tu palabra. Sí, Pero Padre. que sea una escucha activa, Señor. Guíanos, Oír para Señor. obedecer, Señor. Amén. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, Señor. A no desecharla, Señor. Sí, papá. Y que ésta sea atesorada en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Y partiendo de Obot acamparon en Ije Abarim, en el desierto que está en el frente de Moab, al nacimiento del sol. Partieron de allí y acamparon en el valle de Sered. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón. Y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar, y descansa en el límite de Moab. De allí vinieron a Beer. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés: reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico: Sube, oh pozo, a él cantad, pozo, el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo,
y el legislador con sus báculos del desierto vinieron a Matana. Y de Matana a Nahaliel, y de Nahaliel a Bahamot. Y de Bahamot al valle que está en los campos de Moab, y a la cumbre de Pisga, que mira hacia el desierto. Amén. Amén. Un recorrido del pueblo de Israel rodeando la tierra de Moab. Nosotros podemos encontrar, dije que la tierra de Moab era una tierra de campos, Ujú. de verdes, de fructífera. Por lo tanto, es una tierra de aguas. Y el pueblo de Israel quería pasar por esta tierra, pero no les fue autorizado. Así es. No les fue autorizado y evidentemente ya habían tenido ellos una experiencia en querer subir contra los amalecitas Ujú. en su minuto y a desobediencia de que se les había indicado de que el Señor no iba a ir delante de ellos en esta generación, Mm. ellos fueron y Fue fracasaron, desastroso. ¿no es cierto? Desastroso. Desastroso. Lo propio pasa aquí con esta incursión, por lo tanto ellos ya eran temerosos de los pueblos Claro. y se va cumpliendo las consecuencias de su desobediencia, que el temor de ellos vendría sobre sus corazones y no sobre sus enemigos. Mm. Entonces ahora es un pueblo que sabe que no puede ir a la batalla porque el Señor no va con ellos. Es un pueblo, es una generación que ha sido desechada para entrar en la tierra prometida y destinada a vagar en el desierto y morir en el desierto. Como ellos mismos lo habían profetizado, podríamos decir. Porque ellos cada vez que se rebelaban, le decían al Padre, bueno, a Moisés en realidad le decían, pero ¿para qué nos has traído aquí en el desierto para morir? ¿No es cierto? Dicen, ¿por qué no nos dejaste en Egipto? Y cada reclamo era la repetición del mismo, ¿para qué nos trajiste a morir en el desierto? Y de hecho cuando ya el Señor ya se cansa, le dice, bueno, será hecho como ustedes dijeron. Qué tremendo. Es decir, la fe establece realidades. Lo que dices establece realidades. Mm. Por lo tanto, es tan importante que nosotros tomemos control de lo que declaramos. Mm. ¿Cómo se usa nuestra lengua para bien o para mal? ¿Para bendecir o para Para maldecir. maldecir? ¿Para alabar? Ujú. ¿No es cierto? ¿O para callar? Y, Y perdón, justo dice que de una misma fuente no puede salir dos aguas. agua de dulce y agua salada. Mm. Amén. Mm. Bueno, vemos acá que el pueblo, de una otra forma, partieron y acamparon al otro lado de Arnón y se le comparó este sitio con un lugar donde pasó un quiebre Mm. para el pueblo de Israel en su caminar. Sí. Así como pasó en el Mar Rojo, dice, Ujú. pasó en Arnón. Sí. ¿Qué pasó aquí? Algo pasó. Ujú. Hay elementos comunes, Sí. ¿no es cierto?, que compara la palabra. El Señor detuvo las aguas. O sea, en el caso de Arnón, detiene las aguas, las separa para que pase el pueblo, pero Del Mar también, Rojo. no, y en Arnón también, porque acá lo menciona, también lo acabamos de leer, dice que va a parar en Ar, dice, perdón, y a la corriente, perdón, discúlpeme. En el verso 14 dice, por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón, y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar. Entonces también claramente permitió que cruzara el pueblo por las corrientes de Arnón, pero también lo hizo efectivamente cuando separó las aguas del Mar Rojo. Y entre ambos hitos, por decirlo de alguna manera, ocurre un evento que es el cántico, el canto, la alabanza del pueblo. Amén. Se da cuenta que lo que ocurrió también pasando el Mar Rojo, recordemos un poquito esto, Ujú. cuando ven la gloria del Señor, cuando las aguas suben Y tapa a los egipcios. y tapa a los egipcios sus enemigos, ellos ven la gloria del Señor y lo que hace Moisés con su hermana Miriam, Sí. se ponen, dice que Miriam toma un pandero, Moisés se pone a alabar al Señor y a cantar Ujú. el cántico de Moisés, que lo vamos a cantar cuando entremos también En la tierra, o sea, al, al al reino reino milenial, milenial, claro. ¿no es cierto? Cuando se acerca el reino de Dios y se establezca aquí en la tierra, Ujú. con Yeshua como Como rey, rey, señor de como señores. rey, señor de señores, aleluya,
entraremos cantando el cántico de Así Moisés. es. Hay que aprendérselo. Ujú. No queda otra, vamos a tener que aprenderlo. O vamos a ir ahí tarareando. Vamos a tener que aprenderlo. Tenemos desafío. Sí. Y Miriam toma un pandero Ujú. y provoca en Claro. danza a todas las mujeres del pueblo de Israel y se levanta una alabanza, imagino yo ahí, una adoración, el pueblo Espontánea. reunido, es guiado por estos dos hermanos Mm, que claramente interpretan el corazón del Padre, amigos de él, mm. ¿no es cierto? A pesar que tuvieron también entre medio de este caminar Diferencias. y diferencias y en realidad tropiezos en el Señor, pero ambos venían con un testimonio poderoso Sí. que el Señor lo venía usando en Egipto. Desde Egipto el Señor los había intervenido en sus vidas y en sus propósitos para ser protagonistas de la historia de este pueblo. Sin duda, dos liderazgos marcados, muy poderosos. Sí. De hecho, es tan importante que vemos dentro de la lilla, en las lecturas anteriores de esta porción, de esta paracha, cuando muere Miriam, se marca un hito importante. De hecho, la escritura nos enseña de que había en el desierto había una roca que le seguía, ¿no es cierto? Y entendemos nosotros hoy día en Cristo que esa roca era Cristo, Yeshua, Yeshua. claro. Pero cuando ocurre el evento en esta paracha de que Miriam fallece, ella muere, ¿no es cierto? El 10 de Nisan, del primer mes, ¿no es cierto? Dice que las aguas cesaron. Y en lo cual dice también de que así también había sido dada esas aguas por los méritos de Miriam en el desierto. Entonces hay una relevancia En la vida de en Miriam. la vida de Miriam, Bueno, como impactó. de hecho, veíamos, ¿no es cierto? Y dicen los escritos judíos, de los hermanos judíos, de que Miriam era una de las parteras hebreas. Sí. Y que su nombre, cuando era chiquita en esos años, era Púa. Púa. Y ella le ayudaba a su mamá en las horas de parto, ¿no es cierto? Claro, de hecho yo creo que de ahí viene el término que utilizan puja, que quizás se Púa, traducía a puja, claro. porque le llamaban púa porque justamente ella era el ruido que hacía para calmar a las mujeres en el parto y también a los bebés que nacían, que era pu-a. Entonces, y quizás hoy día la conocemos como puja. Puede ser un dato curioso, ¿no es cierto? Y Jocabet, que era su mamá, era conocida con el nombre de Chifra. Chifra. De Chifra. Bueno, evidentemente, ellas, cuando Faraón mandató a las parteras en Egipto, hebreas, que y eran finas los bebés, varones claro, nacidos a los varones, ¿no es cierto? Hebreos, ellas no obedecieron a Faraón tuvieron temor de y Dios. tuvieron temor de Jehová. Y el Señor dice que halló bien en ellas. A pesar de que de una u otra manera le mintieron a Faraón, ellas establecen un principio y un carácter de misericordia mayor, porque privilegiando el mandato mayor, que es preservar vida. Preservar vida. Así es que evidentemente venía Miriam, venía con una bendición, ¿no es cierto? Y con propósito de parte del Señor para su pueblo. Y cuando fallece hemos visto ya lo que nos contaban nuestros hermanos. El agua había cesado. Pero esto da el contexto de lo que leíamos ahora, de que claramente el pueblo tenía sed. Sí. Y es llevado, ¿no es cierto? Y no puede entrar a Moab, tiene que rodear la tierra, ese es el circuito que nos menciona. Y lo que ocurre es que de ahí dice que descansa en el límite de Moab y el Padre, el Señor, Hashem, habla a Moshe y le dice, descansa en el límite de Moab y dice, y de allí los trae a Beer, que es pozo, ¿no es cierto? En el pozo. Y Jehová le dijo a Moisés, reúne al pueblo y le daré agua. La gracia operando siempre de parte del Señor para con su pueblo. ¿Qué mérito habían hecho para que esta misericordia viniera? Ninguna. Da evidencia que Miriam había fallecido y cesó el agua. Y cesó el agua
venían reclamando por esta condición. Bueno, Raulito y Natita, nuestros hermanos amados, pueden ver la línea anterior, explicar lo que pasó ahí con ese reclamo, ¿no es cierto? Y la serpiente de bronce. Ellos siguen rodeando ahora Moab y el Señor los trae a un lugar para darles agua. ¿Y esto qué es lo que provoca? Provoca que ellos con palos, ¿no es cierto? Con un bastón, dice, los príncipes con sus collados, ¿no es cierto? Con sus varas y sus collados. Empezaron a cavar para sacar agua. Y el salmista decía, tu vara y tu collado me infundirán aliento. Porque el agua genera esperanza. Imagínense en medio del desierto. Yo le aseguro que usted y cualquiera, y yo mismo, cualquiera de nosotros, que camine por un desierto unos 3, 4 días sin beber agua y ve un charco de agua, sin duda se va a tirar de cabeza. Claro. ¿Cierto? Entonces, lo que ocurre aquí es que ellos empiezan a cavar y dice que son los príncipes, ¿verdad? Y termina los líderes, el Señor proveyendo agua. Sí. ¿Qué es lo que hace el pueblo espontáneamente? Se pone a alabar, a cantar, eleva una canción, dice que cantan al pozo. Y dice, entonces cantó Israel este canto. Claro, le llamó, sube o pozo, a él cantar. Sube pozo, sube pozo, sube el pozo. Claro. Y hay un pozo que empieza a brotar aguas. El Señor se deleita en medio de la alabanza de su pueblo y se empieza a derramar, ¿cierto? Cumpliéndose un milagro más, lo sobrenatural empieza a venir. Qué importante es que todo hijo de Dios, toda persona que sea parte del pueblo del Señor, sepa alabarle, sepa declarar alabanzas continuas de su boca, porque su nombre es grande, porque su nombre es santo, porque Él es misericordioso, y para Él debe ser toda nuestra alabanza. Él de una u otra manera coloca en nuestro corazón una fuente de agua, ¿no es cierto? Que cuando Él la toca, puede fluir en nosotros esa agua, esa alabanza como adoración. Amén. Y esa no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Él. Hay una adoración dentro de nosotros que no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Él. Y este es el tiempo para que nosotros soltemos esa adoración y esa alabanza que a Él le pertenece. Amén. No debemos quedarnos con ella. No nos pertenece a nosotros, le pertenece a Él. Y debemos aprender a soltarla para que ocurra el avivamiento, el fortalecimiento de lo que se necesita en medio del desierto. Amén. Amén. De hecho, también vemos en el hecho de que estos príncipes, cabezas, líderes, hubiesen cavado, también da cuenta de un esfuerzo que debemos hacer de pronto como líderes, como ministros, como cabeza ya sea de familia, de una congregación, como en un ministerio. O en el lugar que el Señor nos establezca. Claro. ¿No es cierto? Donde vayamos. ¿Por qué? Porque hay un esfuerzo que hacer y hay que cavar, un pozo para poder ir a aguas más profundas. Y lo que justamente representa esta agua, porque esta agua podemos ver que representa, por un lado, la misma palabra del Señor, ¿no es cierto? Así es. Entonces, y el Espíritu Santo. Y no solo eso, que representa la palabra de Dios, representa el Espíritu Santo y representa a Dios mismo. Entonces, vemos que, por ejemplo, en cuanto a la palabra, el apóstol Pablo decía a su discípulo Timoteo, si no mal recuerdo, escudriña la palabra, escudriña, escarba la palabra, podríamos decir,
cava ese pozo profundo, busca la profundidad del entendimiento de su Eh, palabra. Entonces, para poder hallar la sabiduría, para poder tener entendimiento, para no ser necios, para poder tomar decisiones justas y sabias, y Amén. para ir en camino de rectitud delante del Padre. Por otro lado, vemos que la palabra misma nos enseña de que la palabra es Dios mismo. Y hay una palabra en Jeremías, ¿no? Que dice, dos cosas hicieron contra mí. Dice, dos pecados, porque dice, porque dos males, en Jeremías 2, verso 13, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ah, mm. Dos Y cosas. dos cosas, dos males, Desecharlo él que es la fuente de agua viva, y construir cisternas rotas, que no retienen que no retienen la agua. palabra, Mm. ¿cierto? O Es sea, decir, lo que recibimos no lo guardamos, no lo practicamos, por lo tanto no lo aprendemos, no lo hacemos vivo. Y la palabra no es para ser oída, es para es ser para ser vivida. vivida. Y de hecho, el rechazar la palabra de Dios es rechazar a Dios. Aquí mismo lo vemos, lo dice, ¿no? Y también vemos que... Perdón, hija, fíjese que en este escenario que están ahí en Ver, en el pozo, dice que el pueblo de Israel cantó. No fue en esta ocasión Moisés el No. que elevó el canto. Claro. ¿Cuál es la situación de Moisés en este minuto? Antes sigamos avanzando. Está viviendo un duelo, primero, Mm, porque su hermana mayor ha fallecido. Y claramente muchos sabios de la Torá, hermanos judíos, dicen que, y también comentaristas bíblicos, dicen de que es muy probable que el hecho de que él haya golpeado la roca y haya reaccionado con enojo contra el pueblo también, porque no era la primera vez que le pedían agua, mm. y que de alguna manera haya reaccionado de mala manera, siendo él el líder que era, es muy probable de que haya sido por el duelo que estaba viviendo. ¿Cierto? Porque a pesar de las diferencias que pudieron tener en algún minuto como hermanos, a pesar de la murmuración que levantó incluso Miriam junto con Aarón, Él nunca tuvo rencillas con ella. no, él la De amó hecho, él genuinamente, intercedió por ella. ¿sí? La perdonó y la amó genuinamente. Y se cree que era no solamente considerada como su hermana, sino que era justamente una líder importante para él y su ministerio. Sí, y yo creo que ella era una intercesora entre el pueblo y Moisés también. Claro. De tantas veces que Moisés tenía que operativizar los mandatos del Señor en el pueblo, sin duda vivía siempre la incomodidad Moisés, ¿no es Claro, cierto? de hecho, Y, perdón. y resulta que Miriam tenía un liderazgo sin duda dentro del pueblo, conciliador, era la que había vivido desde pequeñita, la que sin duda había salvado la vida De Moisés y de la todos libertad. los varones de esa edad de Moisés, Claro. porque a ella le había correspondido tener que matarlos como partera a lo mejor, y ella con su mamá habían permitido que muchas de las cabezas que estaban en ese periodo en el pueblo no terminaran en el fondo del río alimentando cocodrilos en, En en Egipto. Egipto, ¿no es cierto? Entonces claramente ella tenía una autoridad dentro del pueblo, un reconocimiento. Es más, cuando ella queda leprosa, 7 días fuera del pueblo, por efecto de esa murmuración, ¿no es cierto? Que ella no había probado a su hermano, eh, la misericordia del Padre la deja ese tiempo nomás, porque la iba a desechar. Moisés intercede por ella y el Claro. pueblo no se mueve, Ujú. se detiene a causa De Miriam. de Miriam y la esperan. Sí. Entonces eso habla, ¿no es cierto?, de que ella tenía un liderazgo, un personaje importante dentro de lo que El pueblo de Israel. del pueblo. Aquí ha muerto ella, ¿y cómo dicen que murió? Bueno, los rabinos explican que así como Moisés, Aarón y Miriam murieron por un beso, el beso de Dios. Beso del Padre. Wow, qué bonito. Entonces, sin duda hay una alta estima en Miriam en esto, y esto que permite nosotros también reconocer
que Moisés, cuando está aquí en el pozo, no toma el liderazgo de esta alabanza y adoración espontánea en todo el pueblo, cuando ellos ven a los principales, que son los que están cavando, lo que están provocando con su esfuerzo y su determinación, este avivamiento. Claro. Hay un pseudo avivamiento cuando se reúne el pueblo, se esfuerza y alaba al Señor. Cuando hay un mismo sentir. Sin duda, porque en el acuerdo hay poder, ¿no es cierto? Pero en la alabanza de su pueblo se moviliza, podemos mover la mano del Señor. Hay milagros, sanidades, y viene el prodigios, agua, maravillas. ¿no es cierto? Entonces, es muy bonito. Comentábamos un ejemplo que si un pastor, una historia que leíamos, ¿no es cierto? Había un rey que llama a un pastor, que le entrega a un pastor un rebaño y va a su pastoreo y al pastor se le pierde el rebaño. Y cuando vuelve ante el rey a rendir cuentas, el rey lo desecha porque era su responsabilidad el rebaño que ha perdido. Así también de otra forma se ejemplifica lo que pasa o está pasando con Moisés en este minuto, donde un pueblo está extraviado, que está haciendo el nombre de cada varón de esa generación está quedando escrito en el polvo del desierto por 40 años. ¿Por qué? Por desechar a Dios, lo que veíamos la recién. fuente de agua viva. La fuente de agua viva. ¿Cierto? Y por no retener. Por no retenerla. Por no retener esa agua que es viva. Entonces, el pueblo acudió a los habitantes de la tierra, no le dan agua, no le fue aprobado luchar contra Moab por ellos rodear la tierra y tienen mucha sed. El Señor los lleva hasta un pozo, el cual es cavado a palos por los principales, por los líderes, lo cual muestra que el esfuerzo de las cabezas permite la alabanza del pueblo. Amén. Aleluya. Entonces, las emociones hicieron trompezar a Moisés, ya no están dispuestas cuando nosotros nos esforzamos y entendemos que hay una oportunidad única para poder guiar a otros. Cuando nosotros hacemos lo que corresponde, avivamos y levantamos la fe del pueblo. De hecho, conforme a lo que tú decías, de que el nombre de ellos fue escrito de pronto en el desierto, en el polvo del desierto, porque allí perecieron a causa de lo que ellos mismos declararon. Entonces, la palabra de Jeremías nos recuerda también esto que dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Wow, sin duda el profeta está mirando estos acontecimientos que habían ocurrido, que había dejado Moisés narrado, ¿no es cierto? Claro. Y se lo declara a Israel cuando está en la etapa que se está haciendo vasallo de Egipto y va a ser esparcido por Siria. Sin duda Jeremías se acuerda de eso, pero él usa ese recuerdo para recordarle en el presente y en el futuro. Sí. ¿Y nuestro Yeshua? Nuestro Señor también vemos en un evento que ocurre con una mujer adúltera. Wow. Cuando los escribas y fariseos lo confrontan, porque él, bueno, luego de haber celebrado las fiestas de tabernáculo, entre otras cosas, él estaba en el templo, dice. Perdón. Él le dijo a sus hermanos que no iba a subir a la fiesta, ¿no es cierto? Porque lo andaban buscando para matarlo. Sí. Ya. Y él sube a la mitad de la fiesta. El último día. Pero el último día ocurre algo maravilloso. En el último día dice... En el capítulo 7 de Juan, si no me recuerdo, ¿no? Sí, aquí voy. Dame un minuto. Vamos. Aquí hay mucho material en esta porción de la Lilla, maravilloso. Dice, en el capítulo 7, verso 37 en adelante, dice: en el último y gran día de la fiesta. ¿De qué fiesta estábamos hablando? Tabernáculos. Sukkot. Dice: Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¡Wow!
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había aún sido glorificado. Aleluya. Qué tremendo. Ujú. Recordemos el contexto. Último día, fiesta de Sucot, el sacerdote está con el agua, el vino, la libación Ujú. y está purificando el alma, Tenía que ir al pozo a ¿no es sacar las cierto? aguas. Y cuando Jesús ve esto, Yeshua ve esto, Se para él, el pozo se levanta, que es él es el claro. pozo, ¿no es cierto? Ahí viene ese cántico Y del les pueblo. grita y está todo el pueblo cantando el avance de esta fiesta, iba de menos a más, de menos a Sí, más, pa. el último día, el lugar más fervoroso de alabanza. Mm. Y él dice, yo soy, Esa fuente de agua sube, viva. sube pozo, sube pozo, Claro. sube pozo. Ujú. Aleluya. Qué Claro. bonito, ¿no es cierto? Ujú. Bueno, él había vivido eso, ¿verdad? Sí. Y después de vivir eso, vienen los Fariseos y los fariseos, escribas. que ya ahí se da en evidencia que estaba en el sector, Ujú. y tratan de Probarlo, de atraparlo. tentarlo, claro. Pero hay un precioso minuto ahí porque él quedó, al conectarse con todo esto, que era la misericordia, el origen, la misericordia, desearía que el Señor los mandó ahí a ver en Ujú. el pozo para darles agua. Yeshua yo creo que quedó con su corazón así gozoso, Mm. porque veía que desde ese entonces había un liderazgo que había fallado, Mm. pero tenía todo el ánimo de querer levantar la fe de su pueblo. Mm. Y cuando él estaba aquí en los tiempos de su carne, se daba cuenta de que el pueblo quería alabarle, adorarle. Estaban en sus fiestas, estaban en su visitación solemne, ¿no es Claro. cierto? Pero había un liderazgo que no era capaz de guiar al pueblo a la genuina adoración. Mm. Y él trataba de explicarle, pero no le entendían. No. Y para más remate, estos fariseos envían a alguaciles, ¿no es cierto?, a querer atraparlo. Claro. ¿Y qué es lo que ocurrió? Se deleitaron po. En Lo- sus enseñanzas. Y él, Nunca hemos escuchado hablar a un hombre así, decían, ¿no es cierto? claro, no pudieron prenderlo. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué te pasa a ti con eso? ¿Tú Eh, lees? ¿Qué te pasa cuando no, lees? porque yo cuando empiezo a leer la escritura y empiezo a conectarla, porque es ¿Como un eh, rompecabezas? como claro, como y uno lo va descifrando y va encontrando los pasajes y se va maravillando en su Revelando. palabra, se nos va revelando, es un deleite, po. Pero nosotros la estamos leyendo nomás, po. Y aún así es tremendo deleite. Yo digo, ¿cómo sería haber estado ahí, po? Escucharlo como esos Escucharlo en vivo y alguaciles. en directo, pero, o sea, tiene que haber Amén. sido glorioso, po. Aleluya. Maravilloso haber podido escuchar la palabra Bendito Yeshua. desde la misma Torá viviente. El agua fresca, viva, vital, Sí, pues, de la cual nunca más tendrás. No lo claro. podían ni arrestar. No, pues. O sea, yo creo que, o sea, yo personalmente me identifico plenamente con María a los pies de Cristo, escuchando y deleitándome en sus No enseñanzas. Marta, no Marta. Más No, María que Marta. claro. Oiga, ya, pero ¿qué ocurre? Que después de todo ese acontecimiento, Llegan los fariseos y los quieren escribas, pues. probarlo de Sí, nuevo, ¿no es pues, cierto? Y le traen a una mujer adúltero. adúltera. Ujú. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué dice la palabra? Bueno, dice, en el capítulo 8 de Juan, dice, entonces los escribas, en el verso 3 en adelante, dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?
Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Amén. ¿Qué decía Jeremías? Jeremías decía, vamos a leerlo de nuevo para que, denme un minutito, por favor. Dice, para no equivocar en ninguna palabra exacta. Capítulo 17, verso 13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. ¿Qué le ocurrió a los escribas y fariseos? Que Fueron habían llegado hasta avergonzados. adúltera. Fueron avergonzados. Y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. ¿Qué estaba haciendo Wow. Yeshua? Con su dedo escribía Viendo en los el nombres polvo. de ellos en la tierra, lo más probable. Ujú. Porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Oh, bendito sea el Señor. Bueno. Qué tremendo. Ujú. Una llave, ¿no es cierto? Que nos muestra de que, bueno, primero que todo eran escribas, eran fariseos, eran conocedores de toda la escritura y sin duda también de los profetas. Claro, seguramente ellos vieron que se estaban escribiendo sus nombres en el suelo Sus nombres en el polvo y se recordaron a Jeremías. y a todos aquellos nombres de varones Ujú. israelitas que quedaron escritos en el desierto En el polvo, por haber rechazado por haber al Señor. abandonado al Señor, claro. Ujú. Todos los que se Tremendo. apartan de mí serán escritos en el polvo. Esas son las consecuencias, ¿no es cierto?, Ujú. de apartarnos de la fuente de agua viva. Bueno, vemos nosotros en Juan 4, 20 al 24, que encontramos una porción de las vivencias de nuestro Mashiach con una mujer samaritana en un Claro. pozo de aguas, ¿no es cierto? Y primero en Eh, 4, del Del 7 al 14, sí, dice, del 7 al 14. vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, Amén. sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Aleluya. Es decir, podemos ver que por Yeshua podemos tener y recibir la vida eterna. Claro. Amén. Y aquí también podemos ver fuerte y claro cuando dice, aquí dice, porque yo le daré, perdón, dice, no, no tendrás sed jamás, dice, porque yo le daré, perdón, porque el agua que yo le Sí, pues, daré de nuevo. será una fuente de agua que salte para vida eterna. Y también cuando decía, leíamos recién en el capítulo 8, cuando decía en la fiesta del tabernáculo, cuando decía, yo soy esa fuente de agua viva. Claro. A lo mismo que dice el Padre también, ¿no es cierto?, en Jeremías, que decía, porque me abandonaron a mí fuente de agua viva. Amén. Entonces estamos viendo que Yeshua y el Padre son uno solo. ¿Mm? El que no me acepta Está, ya tiene condenación, dice claro, su porque el palabra. que desecha a Cristo ya desecha al Padre también. Amén. Ujú. Bueno, y vemos también que en versículos más adelante, el 20 al 24, en esta misma conversación con la samaritana, ¿no es cierto? Jesús declara que es necesario adorar. Mm. Veamos qué dice del 20 al 24. Dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Yeshua. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aleluya.
Bendito sea el Señor. Es decir, espíritu y verdad. Torah y Yeshua, el Mashiach. Ujú. Ambos tienen que estar en nuestras vidas Amén. para que la adoración sea genuina. Amén. Sí, Qué amén. importante, la obediencia y el espíritu. Aleluya. Claro, cuando dice, La casa de Israel ujú, y la casa de y Judá. la casa de Judá. Ujú. La casa de Efraín y la casa de David. El Amén. reino del norte y del Del sur. sur. Las Ambos serán naciones una sola vara. y el pueblo judío, ¿no es cierto? Ya no Ujú. habrá ni Judío, judío ni ni griego, ni griego. esclavo, ni libre. Aleluya. Ni varón ni mujer. Ujú. Sino que todos seremos uno en Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. Y cuando dice que la salvación viene de los judíos, se refiere a nuestro Yeshua HaMashiach, que él justamente era un varón judío. Amén. Por eso debemos alabar con cánticos espirituales, Amén. para que el agua del pozo suba Amén. y provoquemos un avivamiento en medio del pueblo del Señor. Ujú. Qué linda esta Maravilloso. lilla, ¿no es cierto? Esta paracha. Bueno, Una hermosa palabra. sin más que reconocer, ¿no es cierto?, que hay un mandato de parte del Señor. Y ese mandato debemos cuidarlo en nuestras vidas. Puede que estemos faltos de liderazgo o de reconocimiento. Decíamos delante, ¿no es cierto? Quien vea un charco de agua después de andar por un desierto caminando, sin duda se va a tirar de cabeza en este. No es santo o no está bien que un hijo de Dios esté dispuesto a condenarse para que los hombres lo reconozcan como un hijo de Dios. No puede ser. Esa falta de reconocimiento de los hombres, la falta de reconocimiento adecuada de quiénes son los gigantes realmente frente al poder de nuestro Señor que están delante de nosotros, que fue lo que a ellos los llevó a que sus nombres quedaran escritos en el polvo del desierto, esa generación completa, esté en nosotros. Nosotros tenemos que ser provocadores de una alabanza diferente. Hoy día es tiempo de que adoremos y alabemos al Señor. Amén. Sube pozo, Ujú. sube pozo en nuestros corazones. Debiese ser una declaración permanente de aquel que quiere alabar y adorar al único que puede librarnos de la muerte, como lo decía Yeshua, Amén. ¿no es cierto? En los tiempos de su carne, como se indica ahí en Hebreos 5. Amén. Amén. Que de nuestro interior fluyan ríos de Ríos agua de agua viva. viva. Ujú. Y para que podamos pasar a vida eterna. Amén. 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 Dios les bendiga. Gracias, mi tesoro. Qué bonita compartir reflexiones. Imagínense, nosotros leemos la palabra, Nos me deleitamos. quedo con eso, nos deleitamos, que más haberle escuchado directamente. Claro. Aleluya. Mm. Amén. Nos despedimos con otro Café. grato café con raíces, Con aroma con Torah. aroma Torah. Dios les bendiga. Colóquenle un like ahí al canal para que otros también puedan acceder a este espacio. Y no te olvides, la palabra no es para ser oída, es para ser Vivir. vivida. Si nosotros guardamos Torah, mandamiento, instrucción, ellos nos guardarán a nosotros. Shalom. Shalom. Bendiciones.